¿Podríamos utilizar las estructuras de control que recién vimos para resolver un problema? Bueno, veamos. Aquí tenemos un pequeño problema. En este caso tengo un programa, el programa me va a pedir varios parámetros y va a dibujar un cuadro en la pantalla del navegador. Me va a preguntar, ¿qué carácter quieres que use para hacer tu cuadro? Vamos a pensar que utilice yo como un carácter el número 8. Luego me dice, ok, ¿de qué alto quieres tu cuadro? Vamos a ver que nuestro cuadro tenga un alto en caracteres de 16. ¿Y qué ancho? Vamos a pensar que de ancho que sea un ancho de 50 caracteres. Le doy a aceptar y me generó un cuadro formado por números 8, ¿no? Vacío, o sea, es un cuadro tal cual. Y bueno, pues lo coloca aquí en nuestra área del cliente de nuestro navegador. Es un programa en JavaScript. Nuestra misión es hacer este programa. Y bueno, para hacerlo, la primera pregunta que tenemos es, bueno, pues, ¿cuál debería ser la lógica que debería tener este programa? Y luego, bueno, ¿cómo hacemos que esa lógica se convierta a JavaScript? Vamos a hacerlo por partes. En este video vamos a plantear la lógica de programación y en el siguiente vamos a tomar esa lógica y la vamos a convertir en programación. Piensen o estructuren su problema en términos de piezas grandes, lo más grande que se pueda. Podríamos estructurarlo pensando en estas 4 grandes cosas. 1, pedir los parámetros. 2, dibujar la línea superior. 3, dibujar esta figura, es decir, la parte del medio, que es toda como muy parejita. Y 4, dibujar la línea de final, que en realidad es muy parecida o es igual a pintar la línea inicial. Estas podrían ser nuestras grandes acciones. Y se dan cuenta, lo que hicimos fue enumerar esas acciones. Entonces, la estructura que nos serviría para poder enumerar o definir paso 1 haz esto, paso 2 haz esto, paso 3 haz esto, sería justamente la secuencia. Vamos a poner aquí, pedir parámetros. Va a ser la primera actividad que debe resolver nuestro programa, pedir parámetros. Después de pedir parámetros, ¿qué seguiría? Pues lo que decíamos, pintar la línea superior, ¿no? Ok, y después, ¿qué tendríamos que hacer? Pues pintar las líneas intermedias. Y luego ya con eso lo acabamos. No, ahora nos falta volver a pintar, pero ahora la línea inferior. Vamos a ponerle aquí, pintar línea inferior. Línea inferior. ¿No? Y si logramos conseguir estas 4 cosas, pues ya tenemos resuelto el problema. Vamos a unirlas para que se vea la secuencia claramente. Vamos a ponerles un inicio. Y un final. ¿Y qué creen? Ya hemos resuelto el problema. Sí, ya se van a decir, oye, pero esto no lo podías programar todavía. No, pero hemos dividido nuestro problema principal en 4 problemas más sencillos. Y la idea es que ahora justamente dividamos o diseñemos la solución de cada uno de estos problemas sencillos. Tengo que pedir el carácter, tengo que pedir el alto y pedir el ancho, ¿no? Esta primera parte de la solución tiene como responsabilidad obtener estos 3 datos. Ahora, cuando yo vaya a pintar la línea superior, ¿cuáles necesito estos datos? Voy a necesitar, y vamos a ponerlo aquí entre paréntesis para indicar qué datos son los que vienen de la parte superior y que van a viajar al interior de esta rutina. ¿Qué datos necesitaré? Pues bueno, evidentemente el carácter, ¿no? O sea, ¿con qué voy a pintar? Y luego, pues el ancho para saber cuántas veces tengo que imprimir ese carácter. Ahí va, ¿no? Ok, para pintar las líneas intermedias, ¿qué necesito? Necesito el ancho, pero también necesito el alto, porque si dan cuenta, el caso del alto es el alto menos la línea inferior y la línea superior. Es decir, si hacemos un cuadro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres de alto, pues las líneas que yo tengo que pintar son justamente esa cantidad menos 2, es decir, exceptuando la línea inicial y la línea final. Entonces voy a necesitar aquí, pedir líneas intermedias, pues esos datos, ¿verdad? Voy a necesitar el alto, voy a necesitar el ancho y voy a necesitar el carácter. Ahí está.
La rutina de la línea inferior es parecida, si no es que la misma de pedir la línea superior. Vamos a ponerle aquí. De hecho, como en realidad sí es la misma, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerles el mismo nombre, pintar línea, no superior, sino simplemente pintar línea. Sabemos que como es la primera, es la superior. Hasta aquí hemos resuelto problemas más o menos sencillos. Nos enfrentamos con la primera, digamos, sección un poquito más complicada, pintar la línea. Hasta ahorita, diseñando nuestra solución o partes de nuestra solución, observen que hemos usado solamente secuencias. Pero ahora, como ahora nuestro problema es pintar esta línea, a simple vista, ¿de qué se compone la línea? De repeticiones. Recordemos quién era, cuál era de las tres estructuras era la que me servía para poder diseñar repeticiones. El do while, el as mientras. Entonces quiere decir que necesitamos esa estructura. Vamos a dibujar la estructura primero vacía para ver qué parte iría cada una de las secciones de esa estructura. Puede haber cosas que pasen antes y cosas que pasen después. Eso siempre depende pues, de nuestro problema. Así que vamos a revisar. Lo primero es identificar cuál es la parte que se repite. ¿Cuál es la parte que se repite? Pues imprimir el carácter. En este caso fue el 8, pero en realidad es una variable. Entonces lo que tendríamos que hacer es imprimir este carácter. Ok. Voy a imprimir carácter, pero lo voy a imprimir por siempre. ¿O cómo voy a saber cuántas veces la tengo que imprimir? Bueno, justamente el ancho me va a ayudar a saber cuántas veces la tengo que imprimir. Aquí tengo que hacer una condición que me ayude a relacionar los caracteres que llevo impresos contra los que debo imprimir. Eso significa que me vendría bien ir contando cuántos caracteres he impreso. Entonces vamos aquí a crear una variable. Primero vamos a poner una actividad inicial donde esa variable, vamos a llamarle número de carácter. Y vamos a poner que sea igual a 0, le vamos a dar un valor inicial. Considerando que en un principio, pues no hemos impreso nada, ¿verdad? Voy aquí a... Vamos a poner un poquito para acá para que tengamos un poquito más de espacio. Ahí está. Entonces voy a tener una variable, número de carácter que sea igual a 0, con la intención de que justamente utilice yo esa variable y diga yo, oye, si el número de caracteres impresos es menor que el ancho, ¿qué significa? Pues que todavía me faltan imprimir más caracteres. Ahí vamos. Pero también significa que cada vez que yo imprimo un carácter, debería sumarle 1 al número de caracteres. Entonces vamos a colocar aquí otra actividad donde le sumemos 1 al número de caracteres. Número de caracteres, vamos a ponerle aquí el más, que es una abreviación de súmale 1. Ahora, cuando uno tiene experiencia, muy rápidamente puede uno diseñar esto, pero cuando no, lo que les aconsejo es que hagan una prueba de escritorio. ¿Qué significa? ¿Qué es esto de una prueba de escritorio? Bueno, vamos a imaginarlos, aquí hice aquí un notepad que va a representar lo que va a ir pasando en mi programa, tanto adentro del programa como afuera, es decir, en la pantalla. A ver, vamos a empezar por colocar qué variables vamos a tener cuando empiece a correr esta rutina. Voy a ponerle aquí un inicio. Y vamos a decir, cuando llegue a esta cajita, vamos a tener tres variables, carácter, ancho y número de carácter. Entonces vamos a ponerle aquí carácter. Vamos a pensar que el carácter sea igual al 8. Vamos a pensar que queremos hacer una ejecución como la del ejemplo, como la que corremos al principio. Luego, el ancho. Vamos a jugar por un ancho que sea más pequeño para que la prueba no sea muy complicada de hacer. Vamos a pensar que queremos un cuadro que tenga de ancho 6 caracteres. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿no? Y lo que queremos lograr es que nuestra rutina imprima pues 6 8 aquí. Okay. Bueno, ahí nos faltó algo importante. Aquí dijimos que hay una nueva variable llamada numcar, entonces tenemos que apuntarla aquí. Numcar igual y al valor que le estemos dando. Le dimos un valor de 0, aquí le damos un valor de 0. Okay. Y ahora probamos, decimos, ok, a ver, si entra y ya el número de caracteres vale 0 y llega aquí a la pregunta de número de carácter es menor que el ancho vale 6, el número de carácter vale 0. Sí, sí es menor. Entonces, que se vaya para acá e imprime el carácter. ¿Qué va a imprimir aquí? Un 8. Un 8. Va a regresar, ahora va a incrementar el número de carácter en 1, esto significa que de ser 0 va a pasar a ser 1. Y vuelve otra vez al punto de inicio. Número de carácter
¿Es menor que el ancho? Sí, sí es menor. Entonces, imprime carácter, imprime otro 8. Le suma 1 a número carácter. Vuelve a regresar aquí. ¿Número carácter es menor que el ancho? Sí. Bueno. Otra vez 8. Otra vez incrementa el número carácter en 1. Vuelve a preguntar. Siguen siendo menor el número carácter que el ancho. Vuelve a imprimir otro 8. Vuelve a sumarle un 1 al carácter. Vuelve a dar la vuelta. Vuelve a preguntar. Vuelve a ser menor. Ahora va a imprimir este 8. Aquí va a imprimir este 5. Vuelve a preguntar. Sigue siendo menor. Entonces vuelve a imprimir otro 8. Vuelve a incrementar el número carácter en 1. Ha impreso ya los 6 caracteres que tenía que imprimir. Y ahora el número carácter es igual a 6. Cuando regrese a preguntar qué va a pasar, bueno, resulta que ahora esta condición es falsa. ¿Qué tendría que hacer ahora? Bueno, lo que tendría que hacer es, aunque no parece, aquí hay que imprimir un algo para que el cursor se vaya a la línea que sigue. Aquí, imprimir, salto de línea. Es decir, no se ve, pero el efecto es como el retorno de carro en las máquinas de escribir, ¿no? Vamos a ponerle aquí su final. Vamos a ponerlo acá abajo. Ahora nuestra tarea es imprimir este. Y tenemos que ver, ¿es una secuencia, es una repetición o es una toma de decisiones? Es una repetición, ¿no? ¿Qué tenemos que repetir? Esto, ¿no? Cada línea. Todo lo que vamos a hacer es hacer nuevamente una estructura de repetición donde lo que se va a repetir es imprimir esta línea. Ahora muchas veces uno se confunde porque uno ve algo como esto y algo como esto en realidad es una construcción que a lo mejor nos parece complicada, pero todo el chiste de la programación es que no se preocupen por las cosas sino en el tiempo correcto. Quizás es como en la vida, ¿no? Cuando se empieza a preocupar demasiado por los detalles, termina uno por no hacer nada. Entonces, en ese sentido es muy similar. Lo que tenemos que pensar es, bueno, cuando llegue yo al momento de que ya yo imprima este pedazo, me preocuparé por cómo lo resuelvo. Pero ahorita, por lo pronto, lo que sé es que esta es la pieza que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Pues el número de veces, o sea, el alto que me hayan dado, menos 2, ir menos la línea inicial y la línea final. Ok, entonces el número de líneas que necesito va a ser igual al alto menos 2. Ahora vamos a hacer la estructura, construir la estructura de repetición, el do while, y luego ver qué va dentro. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a repetir muchas veces? Pues lo que tenemos que repetir muchas veces es el diseño, la escritura de cada una de estas líneas. Una repetición, otra repetición, otra repetición y así sucesivamente. Entonces, a esto tenemos que ponerle un nombre. Esto va a ser imprimir una línea intermedia. Voy a ponerle aquí que lo que quiero que se repita es una rutina que imprima una línea intermedia. Debe ganar la claridad, ¿no? Si yo aquí en lugar de poner imprimir línea intermedia pongo int, al rato no voy a acordar qué quise decir. Ahí está. Ok. Bueno, entonces voy a imprimir líneas intermedias. ¿Cómo voy a saber cuántas líneas intermedias tengo que imprimir? Pues por el número de líneas, ¿no? Aquí pasa como pasó antes con el número de caracteres. Pero este es el número máximo, ¿no? Quiere decir que voy a necesitar, además de esto, igual ir contando a cuántas llevo. Esto significará que voy a necesitar, de manera similar a lo que hice antes, una cajita, una actividad, en donde yo controle qué número de línea, voy a poner, llevo impresa, ¿no? Ok, ahí le voy a incrementar. Claro, aquí me pueden decir, oye, este te lo acabas de inventar porque no existe. Claro que no existe. Necesito aquí igual crear otra actividad en donde yo a esta variable le dé un valor inicial. Vamos a llamarle aquí n línea. N línea que sea igual a 0. Y ahora tendré que preguntar, ok, como estoy utilizando la misma lógica que utilicé arriba, igual voy a tener que relacionar el número de línea contra el número de líneas total que tengo que imprimir. Entonces aquí lo que tendría que hacer es decir, ok, el número de línea en el que voy es menor que el número de líneas que tengo que imprimir. Y si es así, imprimir una línea intermedia. Sumarle 1 a la línea y estar dando vueltas hasta que
haya cumplido el número de líneas que tengo que imprimir. Aquí nos está faltando hacerla por escritorio para ver si funciona. Vamos a ver. ¿Con qué variables debe empezar? Bueno, debe empezar con estas tres que recibe. Debe recibir el alto, debe recibir el ancho, debe recibir el carácter. Listo. Y luego aquí se genera una variable llamada n líneas. Vamos a poner aquí n líneas. Es decir, si yo soy la computadora, ya n líneas va a ser igual n va a ser igual, dice aquí, a alto menos 2, alto es 5, menos 2 es 3. Listo. Ahora, dice también, voy a crear otra variable que sea n línea, que sea igual, aquí dice a 0. Okay. Hasta ahí vamos bien. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es preguntar, ¿el número de línea es menor que el número de líneas? Sí. Entonces imprime una línea intermedia. Observen que esta es una operación compleja que voy a tener que diseñar también. Pero ahora, por lo pronto, asumo que ya está y que funciona bien. Entonces, si está y funciona bien, lo que debería hacer en este caso es imprimir el 8, luego imprimir, si el ancho era 6, 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y otra vez el 8. Ahí está. Ya imprimió la línea, esa es la línea intermedia, ¿no? Y debería también en esa impresión saltar de línea. Entonces, querría decir que debería estar así, ¿no? Debería ahora incrementar el número de línea en 1, lo que significa que este debería convertirse en 1. Y luego debería regresar a preguntar, oye, ¿el número de línea es menor que el número de líneas? Sí, sí es menor. Ok, vuelve a entrar otra vez. Ahora imprime otra vez la línea intermedia. Ok, la línea intermedia igual va a estar formada por 8, 4 espacios, 8, salto de línea. Y ahora hay que incrementar el número de línea en 1, lo que significa que ahora vale 2. Regresamos otra vez, preguntamos, ¿el número de línea es menor que el número de líneas? Sí, sí es menor. Otra vez imprimimos otra línea con 8. De hecho, este debería estar acá abajo. 8, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 8. Salto de línea. Ok, y ahora el número de línea es igual a 3. Ha llegado el momento en que a la hora de volver a preguntar, esta condición ya no se va a cumplir, se va a tener que ir por acá. La rutina hace lo que tenía que hacer, entonces pues ya acabamos, ¿no? Claro, queda algo por hacer. Si juntamos ahorita los pedazos, ya podríamos tener prácticamente nuestro cuadro completo. Solo queda un misterio por resolver. ¿Cómo hago esta línea? Es decir, esta va a ser una subrutina. Lo primero es, ¿qué datos necesita recibir para poder hacer su trabajo? Va a tener que recibir el ancho, ¿no? Va a tener que recibir el carácter. Y creo que ya, ¿no? Con el ancho y el carácter le alcanzarán. A ver, vamos a ver. Con el ancho vas a ver cuántos caracteres hay de aquí a aquí, ¿no? Que son 6. Él ya adentro podrá calcular 6 menos los 2 de los extremos, 4, ¿no? Entonces, con eso le alcanza. Correcto. Ya tenemos aquí casi todo el problema. Nos falta nada más esta rutinita. Es decir, si observan, hemos estado hablando, voy a ponerle aquí, de rutinitas que tienen diagramas anidados. Vamos a ponerles un ancho más grueso para diferenciar las que tienen dentro o requieren un diagrama que explique cómo se resuelven. Observen que, por ejemplo, pedir parámetros cuando lo diseñamos, en realidad lo que tenemos aquí ya son operaciones básicas que prácticamente coinciden uno a uno con alguna instrucción del lenguaje, entonces aquí no necesitamos ya entrar a detalle, ¿no? Aquí todas estas instrucciones igual son instrucciones que son primitivas de un lenguaje de programación, entonces tampoco lo necesitamos. Ahora también alguien me podría decir, ¿y cómo sabes que coinciden? Porque necesitamos ir avanzando a la par de la lógica de programación en las instrucciones básicas que requerimos del lenguaje. Pero bueno, ahí yo le diría que hagan un acto de fe. Cuando lo programemos, pues les voy a decir cómo hacer pequeñas cositas que no sabemos aún hacer, que coincidan con lo que nos piden los diagramas. Y igual, pero bueno, nuevamente, esta también es una subrutina. Es decir, vamos a requerir hacer un diagrama para este amiguito. Bueno, aquí deberían ya poder hacerlo solos en sus casas. Bueno, esperemos que sí. Podrían hacerlo, ya podrían ponerle pausa y regresar a comparar resultados. Pero si no, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho antes. Colocar primero la estructura de repetición y revisar cuál es la parte que necesitamos hacer. Bueno, de hecho, había que plantearse, a ver, para hacer esto, ¿es una estructura de repetición?
Sí y no. Tenemos un carácter inicial, luego imprimir las repeticiones y luego el carácter final. Es decir, tenemos una secuencia que en el medio tiene una repetición. ¿Y lo vemos? Quiere decir que en realidad si es secuencia, la primera acción sería imprimir el carácter, ¿no? Sería imprimir este primer 8, ¿no? Lo que tenemos aquí es imprimir, nuestra misión es imprimir una línea de estas, ¿no? Tenemos que pensar qué estructura tiene la línea. Tiene el carácter, luego espacios, luego el carácter y luego el salto de línea, ¿ok? ¿Qué variables recibe de entrada? El ancho, que va a ser 6, y el carácter, que va a ser el 8, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es nuestra misión. Imprimir un 8, 4 espacios, un 8. Imprimir carácter, ¿y qué me falta después de imprimir carácter? Imprimir el salto de línea, ¿no? Imprimir carácter y luego imprimir salto de línea, ¿no? Imprimir salto de línea. Digo que no sabemos cómo lo vamos a hacer en el navegador, pero eso lo averiguamos en el lenguaje. Y recuerden que en el siguiente video lo vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer paso a paso para que no haya ninguna duda, ¿no? Aquí va a ir un no. Ok. Ya no nos falta nada más. ¿Cómo imprimo los espacios intermedios? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que voy a repetir? Pues imprimir un espacio intermedio, que vamos a ponerle imprimir espacio. Para poder controlar que imprime un espacio, otro, necesitamos primero saber cuántos hay que imprimir. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues como lo hicimos antes con el número de líneas, ¿no? Vamos a decir, el número de caracteres es el ancho menos 2, ¿no? Entonces, el número de espacios. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame n espacios y va a ser igual al ancho menos 2. Es decir, si el ancho es 6, tiene que imprimir 4 espacios, ¿no? Entonces necesitaríamos también una variable de control que nos ayude a comparar los espacios que ya hemos impreso contra los que nos faltan, ¿no? Entonces tendríamos que tener un contador en donde vayamos acumulando cuántos espacios llevamos escritos, como lo hicimos acá arriba y como lo hicimos antes, ¿no? Vamos a llamarle esa n espacio. Y va a ser igual a 0. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la condición que va acá? Bueno, dos cosas. Una, necesitamos la acumulación, ¿verdad? Es decir, que cada vez que imprime un espacio le sume 1 a n espacio. Entonces, estamos aquí otra cajita. Y donde estamos usando en realidad el mismo modelo de solución que usamos dos veces ya antes. En espacio más, que le sume 1 en cada vuelta. Y claro, aquí tendrías que preguntarle si el número de espacio es menor que el número de espacios, ¿verdad? Si el total a escribir. Bueno, está completo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a aplicar a un problema concreto nuestras estructuras de control, aprendimos cómo probar cada estructura de control con una prueba de escritorio y ahora lo único que nos queda es pues ya probarlo metiéndolo en código, metiéndolo en JavaScript. Pero nuevamente, eso en nuestro siguiente video. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, chicos, no dejen de compartir con quien lo necesita, ¿no? Los amiguitos que les cuesta trabajo programar, a ellos, y pues ya está. Ok, hasta la vista.